Fíjense en sus Biblias en Miqueas, por favor, capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Piensen por un momento cómo todos nosotros tenemos la gracia, como cantábamos hace un momento, de manera libre venir y escuchar un pasaje de las Escrituras, leerlo juntos, mientras que otros deben esconderse, no están, mientras que otros no tienen el privilegio de tener otros hermanos con quien estudiar la Biblia consecutivamente. Esa es la realidad de muchos hermanos en países perseguidos, que persiguen a los cristianos. Así que aprovechemos el privilegio y dediquémonos a encontrar a Dios en su palabra. Versículo 6 hasta el final del capítulo. Leo para ustedes y luego de ello oramos. Dice la palabra de Dios. Perdón, desde el versículo, vamos a leer todo el capítulo 6, perdón. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con él, con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Oramos. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra y por tus advertencias. Gracias por pregonar justicia. Gracias porque aun cuando tú señalas y dictas juicio, estás llamando a los pecadores a que te conozcan y que se vuelvan de sus caminos. Gracias porque todo eso repercute para el bien de nuestras almas y la gloria de tu nombre. No tendría propósito, ni sentido, ni fuerza
ni poder transformador estas palabras si tu Espíritu Santo no las acompaña y las aviva. Por eso te pido, salva a pecadores y edifica tu iglesia. Que tu justicia nos aplaste para quebrarnos, pero para edificarnos también. Muéstranos a Cristo una vez más. Permítenos anhelarlo y amarlo mientras estudiamos tu palabra. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy nos dedicaremos específicamente a ver los versículos del 9 al 16. Del 9 al 16. Recuerden que cuando estamos hablando de Miqueas y estamos en esta parte, entramos a un juicio, una querella, un juicio inicial. Dios acusando a su pueblo, aquel que es el juez es el mismo que acusa y que llama por testigos a las montañas, a la creación misma, y les pregunta a su pueblo como argumento: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te rebeles contra mí? ¿Por qué te cansaste de mí, oh pueblo? La indignación divina se muestra con preguntas tan increíbles como esas. Y la conclusión de nosotros en ese momento fue: no me has hecho nada. Nada nos ha hecho. Muchas cosas ha hecho Jehová y todas son buenas. Justos son sus juicios. Justas son todas sus obras. Pero el pueblo, embotado en su pecado, pecado que lo llevó a esa condición, a ese estatus, a ese corazón tan inflado, tan ciego, pregunta: ¿cómo te voy a agradar? ¿Cómo te satisfaces? ¿Cómo sacio tu ira? ¿Cómo sacio tu anhelo de justicia? Y empieza entonces a justificarse. Él presenta una defensa injusta, una respuesta cínica ante Dios, ante la exhortación del profeta. Tendré que sacrificar, tendré que derramar todo un río de... ¿Cuántos? Sacrifico a mi hijo para que estés bien por el pecado de mi alma. Pero el profeta, cual heraldo de Dios, le recuerda, hablando de parte de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo que esperaba del pueblo. Así hemos llamado esta serie: ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Y Dios le dice claramente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de su Dios. Esas expresiones recogen la idea de reverencia, de reconocimiento de la grandeza delante de Dios para no inflarnos sobre Él, y el hecho de que necesitamos una justicia que nos ponga en paz con Él. Y si Él ha tenido misericordia y nos ha dado de una justicia que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios medios, entonces también tenemos que amar misericordia, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero ahora aquí, al finalizar el juicio en esta sentencia final, por lo cual he titulado este sermón: ¿en qué te ha dañado Dios para que te olvides de Él? Parte 3, y específicamente, Dios se presenta como un pregonero de justicia, sentencia final. Pregonero de justicia, sentencia final. Él se presenta ahora aquí, el Señor se presenta como un predicador, como un pregonero que enfatiza su justicia y señala la sentencia final para este pueblo ante su rebeldía. Y lo vamos a ver en 3 encabezados. La sabiduría de escuchar la voz de juicio de Dios, la sabiduría de escuchar la voz de Dios, esa voz de juicio, la necedad
de no escuchar la voz de Dios de juicio y las consecuencias de no escuchar la voz de Dios de juicio. La sabiduría de escuchar a Dios, en resumen, la necedad de no escucharlo y las consecuencias de no escucharlo. Y cuando hablamos de la sabiduría de escuchar la voz de Dios, necesitamos leer el versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Vea la expresión, la voz de Jehová clama a la ciudad. Y continúa, es sabio temer a tu nombre. Por eso, presten o prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y una de las cosas que debemos asumir de plano es que Dios ha hablado. Es su voz quien clama en la ciudad. Es su voz quien clama a la tribu. Esa palabra que aparece allí por ciudad, según el contexto, puede ser traducida como tribu o como ciudad. El punto es que está identificando no solamente al pueblo, sino también el pueblo que vive en un lugar geográfico en específico. Está hablándole a su pueblo, a ellos. La voz de Jehová clama a la ciudad. Inclusive aquella ciudad que se usó como un elemento de bendición para un grupo de personas que Dios apartó. Pero vea la idea, clama a la ciudad. Está dirigiéndose con clamor a la ciudad para decirle algo. Dios mismo condesciende para comunicarse con su pueblo y hacerle ver una realidad de la cual depende su alma, de la cual depende su vida. Por eso, si Dios habla, si Dios se ha revelado, si Dios se comunica, entonces es sapientísimo, es muy sabio atender a su voz. Es sabio temerle a Él sabiendo quién es Él. No es precisamente Miqueas el que está comunicándose aquí. Es Dios mismo queriendo decir, pueblo, olvídense de los profetas. La voz de Jehová clama a la ciudad. Él mismo envió su voz para decirles algo. Luego nosotros entendemos, porque lo estamos leyendo desde Miqueas, que Dios usó a Miqueas para que esto llegara a oídos de ellos. Pero el énfasis es claro. Quiere dejar en la mente de sus destinatarios que es Dios quien está clamando, que les está llamando. Por supuesto, Dios habla a través de los profetas y de los predicadores. Claro que sí. Esa es la manera que Dios ha escogido para llamar la atención de su pueblo. Recuerden en su momento que ni siquiera el pueblo quería escuchar a los profetas de Dios. Ellos cerraron sus oídos a Dios o a los profetas de Dios. No los escuchemos, eso no tienen razón. Recuerden el capítulo 2 y 3. No querían nada con Dios. Escuchaban a los profetas que lisonjeaban sus oídos y los enriquecían con las expectativas de sus propios corazones pecadores. Todo va a estar bien, hay paz, tranquilo, eres el pueblo de Dios. Sobaban, hablaban de manera indulgente al pueblo. Por eso no querían escuchar a los profetas de Dios. Y Dios entonces le dice, la voz de Jehová clama. Salgan por un momento de entender que es el profeta, que es el predicador. Dios habla. Ante la situación de ellos, Dios está comunicándose a usted y a mí, comunitaria e individualmente. Es para ti lo que Dios tiene que decir, así como el pueblo debía entenderlo en ese momento. Su voz clama a la ciudad. Algo que cerró los oídos de este pueblo fue que ellos tenían su propia idea de Dios. Tenían una revelación de Dios, tenían la ley, tenían un pasado, un testimonio increíble acerca del poder de Dios en medio de ellos, y antes de interpretarlo correctamente, lo que hicieron fue tergiversarlo. Se acomodaron creyendo que estaban bien con Dios sin considerar lo que Dios
había demandado de ellos, sin considerar la ley de Dios. Precisamente por eso viene el juicio. Ellos decidieron confiar en Dios, en Dios a su manera, y luego no quisieron escuchar su palabra, su ley. No quisieron escuchar a los profetas de Dios. Espero que esa no sea nuestra respuesta cada que Dios quiere comunicarse con su pueblo a través de sus predicadores, de sus pregoneros. Pero quiero exaltar la idea una vez más. El pregonero aquí de justicia es Dios, marcando una sentencia final para su pueblo. Por eso es que es sabio temerle. Por supuesto, dice, es sabio temer a tu nombre. Es sabio temer a tu nombre. Cuando aquí dice nombre, no simplemente quiere que ellos entiendan, como se entendió en su momento, de una manera ligera el nombre de Dios como para tomarlo en vano. Lo implica, pero no es fundamentalmente lo que quiere comunicar. ¿Qué quiero decir? Los judíos en su momento no mencionaban literalmente el nombre de Dios para no tomarlo en vano. Y aquí pudiésemos entrar en la tentación de pensar que simplemente está hablando de no tomar el nombre de Dios en vano con respecto a la pronunciación. Pero eso trasciende el asunto, porque cuando menciona que es sabio temerle a su nombre, es porque su nombre en este caso representa su ser, lo representa por completo. Pudiésemos decir, es sabio temer a Jehová. Todo lo que Él es, la suma de sus atributos, lo resume en su nombre. Es sabio temerle al Dios justo, santo, misericordioso, bondadoso, inmanente, apacible, omnipresente, omnipotente. Es sabio obedecerle, es sabio temerle. Claro, es sabio porque estás literalmente escuchando, y en el caso del pueblo, la voz del creador del universo y aquel que va a ser el juez final sobre todas las criaturas, aquel que nadie se podrá escapar de su mano. Algunos para vida y otros para condenación. Se trata de Jehová de los ejércitos, de Dios. Es sabio temer a su nombre, y ante el inminente juicio que se está presentando aquí, ante el pecado de Israel, ante el pecado de Judá, ante la justicia de Dios, en ese contexto, bajo el principio de dar una sentencia final, le dice, es sabio temer el nombre de Jehová. Y lo va a demostrar. Lo que quiere alcanzar Dios con este pueblo no es un miedo hueco a pronunciar un nombre o unas palabras. Él quiere que el pueblo sienta una reverencia profunda, sabiendo que Dios lo llena todo en todo, y que Él, en lo que es su nombre y todo lo demás que es Dios, no debe ser usado en vano. Por ejemplo, algo muy conocido entre nosotros: como Dios eligió y es por gracia, me puedo comportar como yo quiera. No, recuerda que Dios lo llena todo en todo y Él ha declarado cuál es su voluntad contigo. Pero es que Dios hizo un pacto con mis antepasados y yo soy el pueblo de Dios y no me va a pasar nada. No, es bueno temer al nombre de Jehová. Eso implica que desde el aspecto de la salvación, el inicio cuando te convertiste al Señor, y luego toda tu vida le sigues temiendo y rindiendo tu vida a Él. Es bueno temer a Jehová. Es bueno temer su nombre todos los días de nuestra vida, aunque entendamos que Él nos salvó. Precisamente porque entendemos que Él nos salvó, es que queremos delastrarnos de todo aquello que nos separó de Él en un momento, de todo aquello que Él dijo que es pecado. Se trata de eso. Es sabio, es bueno, es de gente inteligente entender a Dios así, temerle, sabiendo que Él es
ellos tenían, recuerda, sus expresiones superficiales, porque sacrificaban, porque hacían, porque todo está bien. En nuestro caso se pudiese traducir porque vengo a la iglesia, porque me porto bien, porque me congrego en una iglesia, pudiese ser si es este orgullo reformada, o pudiese ser cualquiera de esas cosas, pero esas son expresiones externas. Dios demandaba que ellos le temieran, que dieran una verdadera expresión de la sabiduría. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando dijo a quién se le debía temer, no a los que matan el cuerpo y con el alma nada pueden hacer, sino temer a aquel que puede enviar tanto el cuerpo como el alma al infierno. Y ese es uno solo, Dios. Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. Allí está, es sabio temerle. Es bueno escuchar su voz y saber lo que significa. Es bueno que temblemos ante Él. Es bueno que nos demos cuenta de lo que significa cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios. Pero también es sabio, muy sabio, además de temerle, es prestar atención a las advertencias divinas. Prestar atención a las advertencias divinas. Si alguien le advierte, no pases por ahí o no hagas esto, cuidado con esto porque ya yo pasé por ahí, te va a ir muy mal. Es sabio que usted preste atención a las advertencias, ¿verdad? Es muy sabio. En este caso, es Dios mismo que presenta la advertencia. Es sabio entender cuando Él nos dice, hey, ese no es el camino, así no son las cosas. Y estas advertencias se traducen en disciplina y se traducen en castigos. En el caso de Israel, debían entender que es el Dios de pactos quien está hablando. Es el mismísimo Jehová de los ejércitos. Y por supuesto, está bien temerle, es bueno, es sabio prestar atención a sus advertencias. Imagínense por un momento y usted sabe que alguien pasó por el camino y usted va a pasar por ese camino y no te advirtieron de los peligros que había en el camino. Y tuviste una conversación antes de ir a ese camino. Pasaste, te fue mal en ese camino y luego vuelves a ver a esa persona. ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no llamaste mi atención? ¿Por qué si sabías que iba camino al desastre, no me lo advertiste? Y en ese sentido Dios hace esa advertencia, sabiendo el juicio que viene delante y habiendo ellos estado ya siendo disciplinados paulatina y constantemente por Dios. Nosotros estamos estudiando el libro como hombres, aprendiendo a escuchar la vara de Dios. Y esa es la idea. Cuando Dios da el castigo, es sabio atenderlo. Cuando Dios te disciplina, es sabio atenderlo. Cuando Dios hace que tu alma sufra, se entristezca, se llene de ansiedad, cuando te perturba el pensamiento y tus noches se ven totalmente comprometidas, Dios está llamando tu atención y quiere que escuches su advertencia. Es sabio temerle. ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Qué espera de mí? ¿Dónde debo poner mi fe? Dios está detrás de eso. Es sabio prestar atención a las advertencias de Dios. Dios usa inclusive el castigo y el dolor como un llamado de atención. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿Y a quién lo establece? Quizás una ilustración sencilla del trabajo puede ayudarles. Una cosa en el trabajo es recibir una amonestación de tu jefe directo, de tu supervisor, a recibir una amonestación del dueño de la empresa.
Una cosa es que te llamen a una oficina del encargado inmediato a que te llamen a la oficina de la dirección por alguna cosa que hiciste mal. Una cosa es que la profesora en el salón te dé una advertencia a que te llamen a seccional o a orientación. Una cosa es que te den una multa por una infracción de tránsito a que te llamen bajo una situación en el Tribunal Supremo de Justicia o en la Fiscalía. En este caso, es importante atender a quien establece el castigo. Es Dios. Nada ni nadie nos va a librar de Dios. Nada ni nadie nos va a librar de Dios. Hemos dicho en todo este contexto que Dios conmueve la realidad de todos nosotros con tal de que le conozcamos íntimamente a Él, que nos volvamos a Él. Bueno, nadie va a escapar de la realidad que Dios estableció para que le veas a Él y le consideres. Es sabio entonces prestar atención a las advertencias, a las disciplinas, a los castigos divinos. Insisto, Dios usa el castigo, usa el dolor como un llamado de atención. ¿Lo has visto así? No, pero es que fue alguien que me ofendió, me hizo daño. No fue por mi pecado, no fue por esto, fue malas decisiones, fue que pasó, bueno, pasó, no tengo yo la culpa. Detente. Estás pensando mal. Dios usa el castigo y el dolor como un llamado de atención. Es sabio atender a las advertencias de Dios, a su voz. Es muy sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Esa expresión comunica que el sabio en última tiene buenos resultados cuando se da a la sabiduría, a prestar atención a las advertencias. Por eso, este pueblo, ante el evidente obrar de Dios en torno a ellos, ante aquellas situaciones que le pasaron, debían tomar todas esas situaciones y cada vez que el profeta de Dios hablaba como un acto de disciplina de Dios para que volvieran a Él. Debían considerar no cómo hacer volver a otros, salir de la situación o cómo puedo persuadir a los demás que yo no fui el que promoví esta situación. Seas tú el que hayas pecado o no, y Dios te ha hecho pasar por dolor y tristeza, Él quiere que te vuelvas a Él y manejes adecuadamente esas presiones. Porque en última se trata de Él. De Él nada ni nadie nos librará. Nada ni nadie nos librará. También vemos en este caso y en nuestro contexto de nuestro pasaje que esta medida disciplinaria de sentencia contra Judá, contra el pueblo de Dios, además advertía un castigo mayor. Ellos debían entender que esa vara no venía de Miqueas, sino de Dios, y advertía un castigo mayor. Vamos a ir viendo las consecuencias de no temer a Dios, de no ser sabio, cómo Dios poco a poco los fue cercando y ellos debían atender. Debían atender, por eso es que es sabio detenerse para escuchar a Dios, no a través de una revelación mística, a solas en su palabra. Señor, ayúdame. ¿Qué quieres de mí? Y Él ha dicho que espera de nosotros. ¿Qué espera? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Es totalmente consecuente la idea.
Así que hay que ser sabios para escuchar a Dios, inclusive en aquellos que decidió escoger el Señor para disciplinarnos o acercarnos a la amonestación. El predicador, hay que ser sensibles y sabios, prepararme para escuchar la voz de Dios. Una disciplina instructiva, en otro se vuelve una disciplina correctiva. Dios habla a través de la predicación, o quizás es un hermano en la fe que está razonando contigo, o tal vez es tu pastor, o la iglesia entera en asamblea. Pueden ser tus padres que te aman. Por eso no voy a dejarla pasar la oportunidad para decirle a los niños que me escuchen y recuerden, es sabio atender a la amonestación de Dios hecha a través de tus padres. Dios te ha dado padres que te aman y Él está mostrando su amor contigo, inclusive cuando tus padres te disciplinan porque están evitando un mal peor para tu vida. Presta atención a eso. Y aunque me refiero a los niños, aquellos adultos que tenemos nuestros padres vivos, es bueno y honroso prestar atención a lo que Dios nos está diciendo a través de ellos. Algo que no nos gusta mucho cuando nuestro cónyuge nos corrige, pero sí, escucha. Es sabio atender a la advertencia divina, es bueno, es de sabios, es de entendidos. Y más cuando esa conversación viene por un conflicto que te dolió, que te causó tristeza, que mostró tu pecado o el pecado del otro. Atiende a eso. C.S. Lewis, hablando allá en su escrito del problema del dolor, dijo lo siguiente: podemos descansar contentamente en nuestros pecados y estupideces. Y cualquiera que ha visto a los glotones pelear los más exquisitos alimentos como si no supieran lo que estaban comiendo, admitirán que podemos ignorar aún el placer. Pero el dolor insiste en ser atendido. Dios susurra hacia nosotros en nuestros placeres. Nos habla en nuestra conciencia, pero Dios grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Cuál? El dolor. Cuando disciplina. Y estoy hablando del dolor que sientes en intimidad, de tus pensamientos que van y vienen, y de las inconformidades y todo eso que pues pasa en tu mente, que quizás no se trata de un dolor físico, pero que termina siendo un dolor físico porque lo somatizamos. Estoy hablando de eso. De allí que el Espíritu Santo también en Proverbios recordara, Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues de su corrección. Si alguien es sabio y escucha la palabra de Dios, esa corrección puede traer muchos beneficios a él. Y lo va a hacer. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Sabio en tu vejez. Esto quiere decir que hay viejos necios, ¿verdad? Sí. Porque descansan en su experiencia y en su edad y no en el temor a Dios. Así que lo que te hace sabio no son las canas y tener muchos años, es temer a Dios. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién tiene la capacidad de enderezar tus veredas? Sacarte del dolor y la tristeza, darte un estado de ánimo saludable, devolver el ánimo, la vida, la vitalidad a ti. Confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Eso. Proverbios 1:7, una vez más.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una insensatez no prestar atención al juicio de Dios, porque es de sabio acatar las órdenes, según Proverbios 18, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Lo repito para todos nosotros, es sabio acatar las órdenes, pero el necio y el rezongón va camino al desastre. Es una insensatez definitivamente no prestar atención al juicio de Dios, a la voz de Dios que clama, al dolor que Dios trae a nuestras vidas como un megáfono para que despertemos. De allí que siempre les diga, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar con tu vida? Para que temas a Dios y la ordenes en pos de Él. Por eso el versículo 9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Como si le dijera al pueblo, ya va, ven acá, ¿tú crees que estás bien? ¿Tú crees que las circunstancias que estás pasando, que Asiria te llegue cerca, que derrote alguna de las ciudades, crees que estás seguro en Jerusalén? Pero entiende esto, Dios está involucrado en esa situación. Es Dios quien está trayendo ese castigo. No piensa que simplemente es el producto de que las naciones quieran competir entre ellas. Es Dios quien está detrás de eso. Es Dios. Por eso, si es Dios quien controla todo y es el pueblo, este es el pueblo del pacto de Dios, y Dios se comprometió con ellos, ¿acaso entonces no es un acto de necedad recibir una advertencia o inclusive la disciplina e insistir en hacer aquello que ya se nos advirtió y que se nos dijo que traería consecuencias? Eso es la necedad. Decimos a nuestros niños, ya te lo dije 3 veces y te pasó por necio. Y lo decimos así. Pero recuerda que en relación con Dios, tú funges de hijo y Él es el Padre. Y Él hoy te está diciendo, por necio, yo te lo advertí, teme a mí, vuélvete a mí, arrepiéntete de eso. Es un acto de necedad no atender a la voz de Dios, y eso me introduce a mi segundo encabezado. La necedad de no escuchar a Dios. Es necio. Por eso es que el salmista le dice a los que no creen en Dios, necios, no ateos, no científicos, no inteligentes, no filósofos. Les dice necios. Y a los que se ponen más intensos les llama burladores. Porque no se conforman con la necedad de negar a Dios, sino que también tratan de promover que otros nieguen a Dios. Burladores. Así lo dice el apóstol Pedro. Pero es una necedad. Vea lo que pasó con este pueblo. Dios venía advirtiéndole durante tanto tiempo y consiguió lo mismo luego de tantas advertencias y de tanta disciplina contra ellos. Versículos 10 al 12. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Todo esto enseña que ellos justamente tendrían que recibir el castigo, las consecuencias de su pecado por no prestar atención al llamado de Dios. Insistieron en sus pecados desde lo íntimo, y es lo que revela. ¿Dónde tú tienes lo íntimo, lo más valioso para ti? En tu casa, en tu hogar. ¿Dónde quieres invertir el fruto de tus negocios? En tu casa, en tu hogar. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Como pasa en la actualidad, algunos de nosotros, acostumbrados ya al pecado del mundo, a menos que nos pase a nosotros, cuando vemos que alguien
le mete platica a su casa, va creciendo, la embellece. ¿A quién estará robando? Otro de manera despectiva, se debe estar enchufado. Algo malo debe estar haciendo porque en este país no se gana plata así. Pero hay una sospecha natural porque hay unos cambios que son muy radicales. Lo que vivimos cerca de algunos barrios o una sociedad una sociedad un poquito más humilde, nos damos cuenta que muchas veces sí fue verdad. Algo malo estaba haciendo y nosotros fuimos testigos de esas cosas. Pero quiero traer esa idea para que entendamos mejor ahora el versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Sus casas se embellecían y crecían por enriquecimiento ilícito. Sus casas y lo que tenían era un testimonio de cómo desde sus casas y desde su cama concebían el mal. ¿Recuerden el capítulo 2? Concebían, maquinaban el mal en su cama, en su casa, lo ejecutaban y traían los frutos de sus maquinaciones a sus casas. El alarde de la grandeza de sus casas comunicaba el alcance de sus pecados, porque las enriquecían y las llenaba de riqueza con negocios ilícitos, con balanzas deshonestas. Hacían tramoyas. Sus negocios no estaban bien. Por eso es que dice, medida escasa que es detestable. La medida incorrecta para medir el trigo o pesar algunas cosas todavía está en sus casas. Es eso la que los llena de tesoros, las enriquece. Claro, es la casa del impío. Ay, aún en casa del impío. No se arrepintieron sabiendo lo que yo dije. Insisten en sus pecados, sabiendo que yo dije en Levítico 19:35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Justicia en sus negocios demandaba Dios, porque eso comunicaba su gloria en cómo llevaban a cabo sus negocios. Pero ellos insistieron y sus casas eran un testimonio de eso. Luego, versículo nos damos cuenta que ellos insistieron no solamente en sus pecados desde lo íntimo, sino también en su negocio per se, que es lo que estoy diciendo. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Recuerden en el centro, no sé si les pasó en algún momento, donde tú no querías comprar algo en el centro porque si te decían 1 kilo, ese peso estaba adulterado. ¿Les llegó a pasar en algún momento? Mira, tú no estás pensando cómo es. Es básicamente la misma idea. Por supuesto, en este caso era de suma importancia porque las medidas de comida esencial y para sobrevivir se medían siempre con balanza, trigo y otras especies y otras cosas. Entonces ellos adulteraban eso para sacar más provecho y dar menos a los otros, olvidando muchas cosas, como bien decía Levítico 19. Pero Proverbios también nos recuerda, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Recuerdo el contexto cronológico del asunto. Miqueas escribe después de Salomón, muchos años después. Y Salomón en Proverbios dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ellos tenían la información por las palabras del Pentateuco, pero también tenían la información por las palabras del rey Salomón, la expresión humana de la sabiduría en ese momento. También dijo de Proverbios 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Así como la idolatría, Dios abominaba eso. ¿Por qué? Porque no estaban amando a sus prójimos. No lo estaban haciendo. ¿Justificará el Señor el pecado de la mentira? ¿Justificará el Señor el pecado de la estafa? ¿Lo hará? Aquí está hablando de todo aquello
en los negocios y en la vida comercial, de sustento, en tu trabajo, todo aquello que pueda ser un engaño o una manipulación de la situación para sacarle provecho a tu prójimo, como robar tiempo a tus jefes, o tú como jefe dar el pago indebido y fuera de tiempo a tus empleados, no considerar remunerar la milla más que están haciendo en tu negocio. De eso se trata. Lo precioso de la palabra de Dios es que se mete hasta lo profundo de todo nuestro ser y lo que más nos importa. Y allí está Dios diciendo, me interesa inclusive cómo haces los negocios y cómo manejas tu negocio. Es abominación para mí cada vez que tú eres injusto en tu negocio. Ahí está. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No solamente ellos insistieron desde lo íntimo en sus casas, maquinando, no solamente insistieron en sus trabajos, en sus labores, en su pecado, sino que también, mejor dicho, insistieron en dañar al prójimo. No se dieron cuenta que en última todas esas maquinaciones hacían daño a alguien, a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pasando por alto el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Se habituaron a la mentira. Todo sistema que se mantiene de manera injusta se mantiene es por una mentira. Y hay muchas lenguas engañosas entonces que tienen que mantener ese sistema para seguir adelante. Una mentira trae la otra. Si engañaste con la balanza, entonces tienes que decir que está bien esa balanza y buscar adornar todo, acomodar todo para que se haga ver que esa balanza está así. Estas personas usaban artilugios, artificios y diferentes estrategias que dañaban al prójimo, que no le permitían levantar la cabeza a los otros, progresar a los otros. Esas maquinaciones tenían sofocado a su prójimo. Sus mentiras ponían lazos a los incautos y con su lengua engañosa convencían y manipulaban las situaciones de negocio o las relaciones comerciales para perjudicar a la otra. Porque una cosa, comentaba yo hace algunos días con algunos amigos, es que creamos que la deshonestidad no es mentira. La deshonestidad es un tipo de mentira. Por eso es importante pensar, si Dios está castigando a este pueblo de esta manera, ¿qué de nosotros? ¿Cómo hacemos las cosas? Por supuesto, es sabio y bueno temer a Jehová y su advertencia. Para ello se necesita fe. Fe de que tú puedes prescindir de los negocios ilícitos o cualquier otra artimaña, sabiendo que Dios te va a prosperar y te va a sustentar. Porque en última, quien te mantiene en pie no es tu negocio, es Cristo. De eso se trata. Fe, hermanos. Estas personas, en su manera de argumentar, lejos de ser honesta, era una manera de hacer pensar a los otros algo que en realidad no estaba pasando o no pasaría. Por eso es que Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 19:9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No escapará. No escucharon a Dios. Su necedad se evidenció en que no se apartaron de sus pecados, insistieron. Esas preguntas, la manera de responderla es sí. Por supuesto que sí.
¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Sí. ¿Daré por inocente al que tiene balanza fácil y bolsa de pesas engañosas? No. Esos ricos se colmaron de rapiña y la idea es que devoraron a su prójimo. Lo devoraron con sus mentiras, deshonestidades y maneras de hacer las cosas. No procuraron el bien de su prójimo. Insistieron en eso y por eso están las consecuencias de no escuchar a Dios, que es la sentencia final. La consecuencia de no escuchar la voz de Dios advirtiendo del juicio. Versículo 13. Por eso yo también, dice el Señor, te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Asolándote por tus pecados. Y una vez más, nosotros que estamos acostumbrados, a pesar de las dificultades de nuestro contexto, de tener algún tipo de estabilidad, se nos hace difícil palpar esto. Pero mira, dice, lo hizo enflaquecer, hiriéndolo, asolándolo. ¿Cómo sabemos que un terreno o una ciudad está asolada? Rápidamente debemos pensar el paso de la guerra por algunos países y ver esas imágenes asoladas, destruidas. O pensar en un momento, ¿por qué no? En aquellas películas que nos muestran cuando una bomba atómica explota y barre con todo. Bueno, Dios estaba asolándolos a ellos por su pecado, justamente, y los hizo enflaquecer. Esto comunica la idea de cómo Dios poco a poco y progresivamente iba quitándoles terreno y riquezas. Allí estaban los asirios cerca, pero luego siguieron en sus pecados y vino Babilonia y los barrió. Pero sus recursos fueron disminuyendo paulatinamente. Eso pasa en los contextos de guerra y de amenaza, donde se sitúan las ciudades y no dejan salir a sus moradores y mueren de hambre. Imagínense. Pero también le dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Inclusive iba a afectar su cuerpo, donde ellos iban a estar comiendo y no iba a ser suficiente. Pero iban a estar como abatidos en medio de ellos mismos. Iban a intentar recoger, mas no iban a salvar o guardar algo. Inclusive si lograban guardar algo ante el inminente peligro que venía de sus enemigos, eso que guardaron, la espada se lo quitará, es decir, los enemigos. Siempre con una sensación de hambre, abatidos en medio de ellos mismos. Iban a querer, iban a desear y nunca se iban a saciar. Lo que les quedaba era ir de mal a peor. Y ese sentimiento entonces es una expresión de juicio sobre ellos. Dios mostrando su pecado. Quieres más. Ahora mira que lo que te llena no son las riquezas, no es la seguridad bélica, no es el poder militar. Soy yo lo único que te sacia. Lo único que te da estabilidad y paz, que te da una verdadera seguridad. Por eso es que les dicen, mas no sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Es decir, el fruto de tu trabajo no lo podrás palpar adecuadamente. Todo eso será arrebatado por los conquistadores. Ellos debían entender que su vida era más que ser ricos, llenos de fama, miembros de una nación prestigiosa. Su vida era más que eso. Así como nosotros debemos entenderlo, nuestra vida es más que el trabajo, la fama, las riquezas, el buen nombre. Nuestra vida trasciende eso. El qué dirán va por encima de eso. Nuestra vida es más que lo que tenemos o lo que podemos lograr. Nuestra vida se fundamenta en lo que otro logró por nosotros. Y es suficiente. Entonces quítate ese paradigma, esas expectativas de la vida
queriendo agradar a las demás personas, porque ¿qué nos llevamos a la tumba? Jesús enseñó con una ilustración y concluyó así: necio, hoy vienen a buscar tu alma y lo que tienes, ¿qué harás con ello? Necio. ¿Qué palabra usó? Necio. El contraste de un sabio. Ese hombre fue un necio. Lo que llevó a este punto, a este pueblo, es que antes de obedecer y responder a la voluntad de Dios explícita en su palabra, decidieron obedecer a una costumbre pecaminosa, religiosa, que se fundamentó en los triunfos personales que podía tener. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a Omri y Acab. Dice el versículo 16: porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Es claro, ¿qué mandamientos siguieron? Los de Omri. Eso fue lo que guardaron. ¿La obra de qué? ¿La casa de quién? De David, de Acab. En los consejos de ellos anduvieron para que Dios lo pusiera en asolamiento y lo castigara. Ahora, ¿quién es Omri, verdad? Para los que no saben, Omri era el papá de Acab, y ese hombre fue rey. De hecho, Omri fue aquel que fundó Samaria. Es aquel que inicia la casa de Acab. Omri fue el que sostuvo las supersticiones de Jeroboam, aquel que asumió el reino del norte cuando el reino se dividió, que cambió el sistema de adoración, que cambió el sistema de pensamiento. El sistema civil de Israel lo cambió, dejó a Dios e impuso el suyo propio. Dejó los mandamientos de Jehová. Ese fue Jeroboam. Y Omri sostuvo esas supersticiones de él, y Acab se mantuvo en el mismo camino. Mire lo que dice Primera de Reyes 16:21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Hizo peor, malo, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo Omri? ¿A quién escuchó el pueblo en la época de Miqueas? Inclusive Acaz da un contexto parecido. Obedecieron fue a Jeroboam, aquel que cambió el sistema de adoración y el sistema civil de la nación, lejos de Dios. Y lo lamentable es que si nosotros asumimos una vez más que Dios está hablándole precisa y específicamente a Judá aquí, entonces Dios le está diciendo: ustedes siguieron el camino de Israel, que ya fue conquistada por Asiria. Vieron que la conquistaron, vieron su final, vieron mi castigo sobre ellos e insistieron en mantenerse en sus pecados. ¿Qué les va a tocar a ustedes? Juicio y castigo. Ustedes siguieron ese camino, siguieron los pasos de Israel, fueron en pos de sus propios pensamientos. Ahora te pregunto, hermano y amigo, ¿qué pesa más sobre ti?
los pensamientos de Dios o tus propios pensamientos, tus estrategias o las estrategias divinas, la obra de Dios o la obra de tus manos. ¿Qué pesa? ¿Qué es más importante? ¿Qué dirige tu pensamiento? ¿Qué condiciona la toma de decisiones de tu vida? Tus opiniones. ¿Qué la informa? ¿Dios o las corrientes de este mundo que dejaron al Señor hace ya mucho, mucho tiempo? ¿Qué te define? ¿Has visto acaso el castigo de Dios sobre otros y crees que tú sí vas a salir ileso? Pero Dios fue provocado a ira, como dice el versículo. De ellos, en pos de esos mandamientos anduvieron, versículo 16, para que yo te pusiese en asolamiento y sus moradores para burla. ¿Qué iba a pasar con los moradores de Judá? Iban a hacer burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, su oprobio sobre ellos, toda esa calamidad y todas esas burlas. Y se cumplió. Aquel que escribió Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15, dijo: todos los que pasan por tu camino te abuchean, insultan a la bella Jerusalén y se burlan de ella diciendo: ¿es esta la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra? ¿A quién estaba hablando Dios inicialmente? La voz de Jehová clama a la ciudad. Y luego a la ciudad, de la ciudad se burlaron porque Dios la asoló. Ese fue el testimonio de Jeremías. Todos los que pasan por tu camino te abuchean. Lamentablemente, Acab pensó que podía burlar a Dios. Este pueblo pensó que podía seguir en sus caminos y Dios lo iba a perdonar, no pasa nada. En el caso de Acab, él creía que podía engañar a Dios. Pero ustedes saben lo que pasó con él. Él creía que poniéndose un disfraz iba a evitar el juicio de Dios. Y cuando fue la guerra y Dios le dijo que moriría, por eso se puso un traje, una flecha al vacío, sin sentido ni propósito, según, entró entre las junturas del traje de metal y lo hirió. ¿Y saben qué? Acá murió. Dios no puede ser burlado. No sé con qué disfraz estamos tratando de vestirnos, pero créeme que Dios tiene sus flechas preparadas aún. Dios tiene sus flechas preparadas aún. Y la flecha de Dios es precisa, aunque muchos crean que no llegará. Dios no puede ser burlado, hermanos. Pero si nosotros nos damos cuenta, Dios no se quedó con esa advertencia al pueblo a través de Miqueas. Hemos visto antes y veremos después que hay promesas de restauración. Pero advertencias de juicio nos ayudan a sentir el dolor y a aprender a que debemos atender, a que es sabio escuchar la voz de Dios. Pero piensen esto. ¿Quién era ese pueblo? O mejor dicho, ¿cómo el remanente de ese pueblo se podía escapar de esto? En últimas, cualquiera de ellos había pecado y era digno de muerte. ¿Cómo los que se arrepintieran, porque Dios envió estas advertencias para arrepentirse, podían ser salvos? Dios debía ejecutar el castigo sobre todos, pero tuvo misericordia. Tuvo misericordia y en su misericordia ejecutó el juicio, no sobre el remanente, sino sobre uno solo. Y lo más hermoso de esto es que eso apunta, todas estas palabras apuntan precisamente a eso. Cómo Dios resolvió el asunto de no tomar por inocente al culpable. Porque todos somos culpables. Todos somos culpables. ¿Cómo Dios lo resolvió? ¿Por qué no me asoló? ¿Por qué no descarga su ira sobre mí? Porque esa flecha no llega directamente a mi corazón para morirme hoy. Porque yo he pecado. ¿Cómo lo hizo? Y esa es la grandeza.
La misericordia de Dios se expresó en que el juicio que a mí me tocaba lo llevó Jesús en la cruz. Por eso es que nosotros como iglesia podemos estar predicando estos sermones. Por eso podemos llamar a la gente al arrepentimiento, porque hay esperanza. La misericordia de Dios se ha mostrado en Cristo Jesús. Su gracia, sublime gracia, que a un vil pecador salvó. ¿Cómo? En Cristo. Dios no solamente lo envió a la cruz, sino que nos habló a través de él. El mismo que vino a morir por nosotros fue el mismo que precisamente habló, proclamó, pregonó la justicia de Dios, pregonó el evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En él. Por eso la ira de Dios fue derramada. Esa asolación que se ve aquí. Ese castigo tan fuerte que vendría. Eso que no se saciarían, eso de que efectivamente en su momento inclusive, porque fueron sitiados por el enemigo, fueron tentados y algunos se comieron sus propios hijos del hambre. Eso que es tan detestable, tan complejo, que no podemos concebir adecuadamente, toda esa ira que se dio tipificada en ese momento y aún peor, cayó sobre Cristo para que hoy nosotros podamos salir ileso de ese castigo. De eso se trata. Y por eso orábamos para que el Señor mostrara a Cristo. Sí, debemos temerle. Y precisamente la venida de Cristo, la misericordia de Dios debe hacernos temer más. Porque Dios hizo más para salvar. Dios se reveló más, Dios se acercó más, Dios dio más. Y aún insistes en rebelarte contra Él. ¿En serio me estás diciendo eso? Y hablo a todos por igual. Ve cómo la justicia de Dios se cumplió en Cristo. Ay de aquel. Ahora entendemos los ayes que Jesús dijo. Ay de aquel. Ay de aquel. Porque si ustedes tienen más luz y siguen rechazando a Dios, su fin no será diferente al de Judá y al que está declarado en estas páginas. Jesús también dio advertencias. Él condena el fariseísmo. Él condena esas expresiones externas de fe y lo que quiere es que vivamos y amemos a Dios para que las expresiones de fe externas sean genuinas, con las motivaciones correctas. Jesús cuando vino también nos advirtió, Dios habló a través de Él. Él nos advirtió acerca de la hipocresía por no amar a nuestro prójimo. Nos advirtió de no cuidar de nuestra vida íntima para Él. Él nos advirtió, Él le dijo, pongan los ojos en mí. Él también nos advirtió del juicio final. ¿Recuerdan la higuera? ¿Recuerdan las parábolas del reino, del trigo y la cizaña? Va a haber un día donde Dios enviará a sus ángeles, juzgará el planeta. Nadie se escapará de Él. Él advirtió. Por eso, crean en el evangelio. Les dijo, crean en mí. El reino de los cielos se ha acercado en mí. La justicia de Dios soy yo, dijo Cristo. Pero también advirtió, comunicando ese juicio final, cuando dijo que si Él te dio tus palabras, si tú no las atiendes, esas mismas palabras te juzgarán a ti. No, yo no juzgo, mis palabras lo harán. Porque yo vine, di el testimonio, me encarné y ustedes rechazaron. Pero también, hermanos, así como dijo Lamentaciones 2:15, que se burlaron e insultaron a la bella Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra? Ese oprobio fue llevado por Cristo en la cruz. Contra Cristo menearon la cabeza y se burlaron, lo escupieron, lo azotaron. Fue contra Cristo que pasó eso. De Cristo se dijo, ¿acaso no eres tú el Hijo de Dios, el Rey de los judíos? Salvaste a muchos, sálvate a ti mismo. Pero Él cayó como oveja que fue al matadero, porque era el único cordero que podía sacrificarse para que el juicio de Dios no cayera sobre el remanente. Dios cumplió su palabra, hermano. Por eso es que hay esperanza. Cree en el Señor Jesús, ámalo.
Esto es un llamado para la iglesia, para temerle más. La obra de Cristo y la obra de Dios en Cristo, su misericordia, es un llamado más de atención. Es sabio prestar atención a lo que Él dice y a lo que Él advierte. Hermanos, estamos escuchando a Dios día a día, en su casa. Está analizando sus experiencias, sus situaciones, por pequeñas que parezcan, en el trabajo, con su familia, donde sea. A la luz de esta verdad, ¿acaso estás siendo sabio y estás entendiendo que Dios también está trayendo el dolor como una voz estruendosa para que le busques a Él? ¿Estamos siendo sabios? Si esto es así para la iglesia, imagínate para aquellos que no han creído en Cristo. Imagínate. ¿Qué de tu vida, amigo? ¿Qué vas a hacer? Yo simplemente soy un instrumento de aquel que pregona su justicia en su palabra, de Cristo Jesús. No viene de mí esa sabiduría, eso está en su palabra. Y hoy providencialmente Dios te ha puesto aquí para que le atiendas. ¿Le vas a rechazar? Date cuenta que solamente en Cristo hay salvación. Él es la justicia de Dios. Él es por medio de quien Dios habló, en Cristo. Antes Dios hablaba de muchas maneras a los padres, pero hoy habla a través del Hijo, quien le dio gloria y esplendor en Cristo. Por favor, no rechaces a Cristo. Rechazar a Cristo es una sentencia de muerte. Ven a Cristo, por favor, y sé salvo. No es solamente una muletilla, es de verdad, lo necesitas. No es una muletilla, necesitas a Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta ciudad llegó a representar de alguna manera el castigo que tú ibas a darle a tu pueblo en ese momento y fue castigada. Esa ciudad estaba vinculada con la promesa que tú les diste. Y fue castigada. Pero tú castigaste a Cristo, Señor, para que los que creen en ti no se pierdan. Y aquí está tu iglesia, queriendo ser sabia, manejar sus negocios adecuadamente, atender a la advertencia, ser sabios. Inclusive aquellos que tratan de no pensar en estas cosas. Inclusive aquellos que desvían su mirada o no quieren escuchar, se hacen con oídos sordos. Tú le estás advirtiendo hoy, una vez más. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nosotros. Y danos a Cristo. Danos a Cristo, Señor. Te lo ruego. Permítanos vivir como sabios, atendiendo a cada vez que nos advierte por tu palabra o por un hermano, por el pastor, por la predicación. Ayúdanos a apartarnos de nuestros caminos perversos, a vencer sobre el pecado, desde la intimidad, desde nuestras labores. Aléjanos de la necedad. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén.